No puedo dormir. Son las 3 de la mañana. El dolor me despierta. Y estoy aquí, desnuda, detenida en el tiempo, escuchando las gotas caer lentamente en la cerámica vieja de la ducha. El efecto del sedante ya pasó. En el vuelo me alivia. Alivia la inquietud de la tormenta. Hay turbulencia. Alivia mis recuerdos, mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, mis ganas de quedarme. Alivia. Veo por la ventanilla y me quedo dormida. Ya quedó atrás la brisa del bosque, el cantar de grillos, la polvareda constante, el murmullo del río. Y ahora estoy aquí, en esta ciudad infinita, interminable, laberíntica, la de los buenos aires y pesados recuerdos. Ella queda atrás. Me dice que me quede. Tanto tiempo sin vernos y ahora nos separamos otra vez. En el aeropuerto me abraza, me conforta y me dice: hija, si usted escucha que nos pasa algo, no vaya a tener miedo. Usted sabe que en este país a una le pueden hacer cualquier cosa, pero usted no vaya a tener miedo. Yo la miro. Sé de lo que está hablando. Porque estoy despierta. Debería de estar tumbada, pero el dolor no se detiene. Mis cordales. La dentista fue inclemente, pero tenía que hacerlo. En esta ciudad nunca podría pagar. Quisiera estar sedada. El viaje fue largo y yo sigo despierta escuchando ese constante goteo. El agua me envuelve como un torbellino, pero el río está bravo. El viento anuncia huracanes. Ay, no puede pasarle eso, no. No puede pasarle esto, no. Ella que defiende la vida, los bosques, los pájaros, los peces, las gentes. No. Intento nadar, pero no logro llegar a la superficie. El agua me jala. Uso todas mis fuerzas, pero no es suficiente. A ella le disparan a las 12 de la noche, hora de Honduras. Y yo estoy aquí. Son las 3 de la mañana, encerrada en esta ducha, con un dolor constante. Me ahogo. Siento algo. Un dolor. Pero no son mis dientes.
Buenas noches. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Mi nombre es Laura Yolanda Zúñiga Cáceres. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mami se llama Berta Isabel Cáceres Flores. ¿En qué año murió tu mamá? En el año 2016. ¿Y cómo murió tu mamá? Mi mamá fue asesinada el 2 de marzo de ese año en su casa, en La Esperanza, Itibucá. ¿Y dónde estaba cuando te enteraste? Yo estaba en Argentina. Había regresado de aquí de Honduras el 1 de marzo y me dormí, ¿verdad? Llegamos del viaje, me dormí, me desperté con una tristeza muy profunda y me bañé, no se me quitaba, me volví a dormir y después nos avisaron y fue una locura, ¿verdad? Y cuando llegamos a La Esperanza estaba muy lleno, entonces no pudimos entrar por la entrada normal. Entramos por otra carretera, que es otra entrada. Igual estaba muy lleno. Cuando llegamos a la sala donde estaba haciendo velada mi mamá, pues estaba muy lleno. Y nosotros queríamos estar solos con ella. Le pedimos a la gente que salieron y nos dejaron solos con ella. Lo único que pude ver de mi mami fue su naricita, que es muy peculiar, ¿verdad? Tenía una nariz muy peculiar. Después de eso nos pudimos estar en un cuarto solos con mis hermanos, y lo cual fue difícil porque después entró mucha gente, ¿verdad? Porque ahí estaba mi abuela también. Pero cuando entramos al cuarto con mis hermanos, pues sabíamos, ¿verdad?, qué vamos a hacer. La reunión fue para decir qué vamos a hacer. Sabemos que fue de esa. Y entonces dijimos, tenemos que convocar una rueda de prensa. Pues yo recuerdo que íbamos camino al cementerio. Hubo un momento que me sentí como derrotada, ¿verdad? Muy derrotada. Y en eso sonaron los tambores carífunas. Y volví, recuperé mi fuerza y dije, por ahora no puedo, y retomé. ¿Cuál dirías que es la huella que te dejó tu mamá? Y nos enseñó a ser unas personas luchadoras y con ética, nunca separarnos de eso. Y creo que lo más importante que me enseñó es que buscara siempre ser una mujer libre, a darme a respetar de la gente, a no permitir que pasen por encima de mí. Algo muy importante, ¿verdad?, en esta sociedad tan machista y violenta y patriarcal. ¿Cuál es la huella física que tenés de ella? El dedo gordo del pie. Yo me miro y digo, este dedo es de mi mamá, porque sí, el dedo gordo del pie es de ella, creo que es de ella, y sus zapatos me quedan, y esta es una fotografía que yo le tomé en Miscure, en Opalaca. Es una montaña, ¿verdad? Y me dijo, tómame una foto con estas mazorcas de colores. Y se la tomé. Y bueno, es muy significativa para mí porque ella dijo que si en algún momento no estaba, que ella iba a irse a Miscure, que se iba a esconder ahí. Entonces cuando yo supe que mi mamá murió,
yo dije, mi mamá no murió. Yo la voy a ir a buscar a Miscure. Entonces, esta es la foto que yo le tomé. Por eso pude dejarte una y otra vez ascender, ser fuerte en la lucha, en la vida, porque sabía que en cualquier minuto podía apartarme del estrépito y regresar a la milenaria raíz de tu ternura.